Buenos días, mi nombre es Jorge Martínez Velandia. Vamos a explicar aquí el primer ejercicio asignado y el enunciado dice así. Se sabe que R3 en la operación suma y el conjunto de las matrices 3×3 con entradas reales en la operación suma son grupos. Demuestre que la aplicación F es un homomorfismo y determine el núcleo de F. Entonces, tenemos que F está definida de las matrices 3×3 con entradas reales a el espacio 3D, R3. Entonces, se define esa aplicación. Tenemos la matriz 3×3 con entradas reales A, B, C, D, E, F, G, H, I, son los componentes de la matriz 3×3, y aplicando F nos quedaría A menos E, luego 3B menos C y luego F menos 2H. Estos son los componentes del vector en R3. Entonces la solución para demostrar que es un homomorfismo, entonces vamos a comprobar esto, que la aplicación en A más B sea igual a la aplicación en A más luego la aplicación en B, con A y B pertenecientes al conjunto de las matrices 3×3 con entradas reales. Luego definimos A como la matriz con entradas reales A, B, C, D, E, F, G, H, I, y luego la B es la otra matriz 3×3 con entradas reales J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Entonces, vamos a probar la primera parte, que la aplicación en la suma de las dos matrices sea igual a la aplicación en cada una de ellas. Entonces, empezamos aquí con la suma, la aplicación impuesta a la suma de las dos matrices. Entonces, la aplicación F se desglosa así, transforma la matriz como la definimos, la matriz A más la matriz B. Primero sumamos esas matrices y luego le aplicamos F. Entonces, sumando esto en la suma normal de matrices, componente a componente, queda A más J, B más K, C más L, D más M, E más N, F más O, G más P, H más Q, I más R. Entonces, esa matriz final que queda se le aplica F. Por tanto, teniendo esta matriz, se le aplica la función F, nos debe quedar como está definida acá arriba, A menos C, 3B menos C, F menos 2H. Entonces nos queda A más J menos E menos N, porque A sería esto, y E sería M más N, pero como está restando, nos queda A más J menos E menos N. Luego dice que 3B por menos C. B es B más K. Y C es C más L. Como dice 3B menos C, entonces queda 3B más 3K menos C menos L. Y la otra componente del vector queda F más O menos 2H menos 2Q. Luego vamos a comprobar la aplicación en cada matriz por aparte y luego la sumamos. Entonces, la aplicación en la primera matriz más la aplicación en la segunda matriz, eso nos da que la aplicación en la primera matriz queda como fue definida inicialmente, A menos C, 3B menos C, F menos 2H. Más la aplicación en la segunda matriz queda J menos N, 3K menos L y O menos 2Q. Y esto es simplemente una suma de dos vectores en R3, se suma componente a componente. Y tenemos A más J menos E menos N como primer componente, luego 3B menos C más 3K menos L organizado queda 3B más 3K menos C menos L. Y se suma al otro componente de cada vector, entonces F menos 2H más 0, O menos 2Q. Entonces F más O menos 2H menos 2Q. Este es el vector final de esa suma de los dos vectores. Y vemos que este vector final es igual a lo que hicimos anteriormente con la aplicación en la suma de las dos matrices.
Entonces, como la aplicación en A más B es igual a la aplicación de A más la aplicación de B, es decir que este vector es igual a este vector, entonces como son iguales, se cumplió lo que queríamos comprobar, que la aplicación en la suma de las dos matrices es igual a la aplicación de una matriz más la aplicación de la otra matriz. Como se cumplió eso, con A, B perteneciente al conjunto de las matrices 3×3 con entradas reales, como se cumplió esto, decimos que la aplicación F es un homomorfismo. Continuamos aquí con la definición del núcleo de la aplicación F. Ya sabemos que R a la 3 en la función suma es un grupo y el conjunto de las matrices 3×3 con entradas reales en la operación suma es otro grupo. Entonces se define el ejercicio define la aplicación F del conjunto de las matrices 3×3 con entradas reales a R3, al conjunto de R3. Entonces se define F aplicada a la matriz 3×3 con entradas reales A, B, C, D, E, F, G, H, I es igual a A menos C, 3B menos C, F menos 2H. Vamos del conjunto de las matrices 3×3 con entradas reales a la forma de un vector en R3. Entonces el núcleo de esa aplicación es el conjunto de matrices de la forma de 3×3 con entradas reales A, B, C, D, E, F, G, H, I, tal que al aplicarle F a esa matriz nos debe dar el neutro de R3. Este vector 0,0,0 es el vector neutro del conjunto R3. Entonces vamos a buscar qué matrices tienen como imagen el neutro del otro conjunto de R3. Entonces vamos a comprobar. Al aplicarle F a esa matriz definida anteriormente nos debería dar el vector neutro, el neutro de R3. Entonces, aplicando F a esa matriz queda como antes se definió A menos C, 3B menos C, F menos 2H. Debe ser igual a, ponemos acá un signo de pregunta porque vamos a comprobar eso, es igual al vector 0, 0, 0. Entonces, igualando, tenemos A menos E es igual a 0, primer componente con primer componente, después 3B menos C igual a 0, segundo componente igualado a segundo componente, y F menos 2H es igual a 0. Tenemos esas tres ecuaciones, y lo que nos da es que A vale E, que B vale C sobre 3, y que F vale 2H. Por tanto, el núcleo de la aplicación F es igual al conjunto de las matrices A, C sobre 3, C, D, A, 2H, G, H, I, que está en concordancia con lo que hicimos acá, que fue despejar A, B, F. Entonces, el núcleo de F es este conjunto de matrices tal que A, C, D, G, H, I pertenecen a los reales. Entonces, en conclusión, el núcleo F es un conjunto infinito, porque A, C, D, G, H, I puede recibir cualquier valor que esté en los reales. Entonces, ese núcleo es un conjunto infinito de matrices 3×3 con entradas reales que tienen como imagen el neutro de R3. Por eso la aplicación F no es inyectiva, no sería 1 a 1. Entonces, por la definición del núcleo de F tenemos que esa aplicación F no es inyectiva, no sería 1 a 1.